está destinado a presentar algunas de las propuestas de diseño más innovadoras que a lo largo del tiempo han cambiado la manera de vivir de las personas y cómo el diseño puede transformar nuestras vidas, siempre considerando a nuestro planeta en las soluciones creativas que se desarrollan. Vamos a arrancar ahora entonces con un equipo compuesto por carpinteros, músicos, científicos y adivinen, hasta diseñadores. Es una empresa de diseño y manufactura muy comprometida con el desarrollo de proyectos reflexivos con un fuerte enfoque en la responsabilidad ambiental y social. Un aplauso muy, muy grande para Tux. El escenario es suyo. Somos Tux, Daniel, Emiliano, Paula, y formamos parte del equipo Tux, un estudio transdisciplinario que cree firmemente en el poder transformador del diseño. Para nosotros, el diseño es una herramienta poderosa para abordar algunos de los desafíos sociales y ambientales más apremiantes de nuestro tiempo. Tenemos 45 profesionales de muchas áreas, arquitectas, diseñadores, ingenieros, científicas, carpinteros, curadoras, administradoras. Nuestra labor es inclusiva, transdisciplinaria y sustentable, y estamos comprometidos con crear un impacto real y positivo a través de nuestras propuestas. Hoy les vamos a enseñar algunos de nuestros proyectos, donde tocamos temas de sostenibilidad, inclusión social y equidad. Y esperamos que vean una narrativa que les inspire. Algunas de las ideas rectoras en Tux tienen que ver con sustentabilidad y por sustentabilidad creo que todos generalmente lo relacionamos en primer lugar con el cuidado del medio ambiente, pero el primer proyecto que vamos a presentar, la primera problemática, no tiene que ver exactamente con este tema o no solamente, sino también tiene que ver con la inclusión social, con el problema de migración en específico. Y para esto en Tux hemos creado, como también ya mencionó un poco Pau y repito, un equipo multidisciplinario en el estudio. Somos más de 45 personas y no solo eso, nos encanta como colaborarlo con otros despachos, estudios, oficinas, ONGs y parte del gobierno que tienen la misma consonancia de valores que nosotros. Las primeras preguntas que nos queremos hacer es, ¿puede el diseño imaginar otras relaciones, otros intercambios horizontales y colaborativos? ¿Cómo podemos crear espacios que no solo atiendan necesidades básicas, sino que también fortalezcan a las comunidades? ¿Y cómo podría el diseño empoderar a las comunidades y permitirles participar activamente en la creación y transformación de sus propios entornos? Una de las posibles soluciones a estas preguntas tiene que ver con un proyecto que hicimos en Tijuana que se llama el Pabellón Cultural Migrante, y que es un pabellón que hicimos para la comunidad de deportados que hay en Tijuana. Es una comunidad muy grande, muy numerosa, de personas que son deportadas de estado, ahora lo mencionaba, ¿no? Migrantes, pero que en realidad están regresando en las peores condiciones, sin una identidad formal establecida y con una serie de carencias muy grandes. Este espacio que hicimos, intentamos hacer un espacio flexible, que no fuera un espacio excluyente, donde las personas pudieran acercarse y que participaran en talleres, en actividades de reconexión y que permitieran de alguna manera hacer esta relación justo que mencionaba Daniel con organizaciones que están trabajando en la activación social. El primero lo hicimos en Tijuana, después hicimos uno segundo en Iguala y uno tercero en Tapachula, que son puntos clave en la ruta migrante hacia y desde Estados Unidos. Y el último, justo este que era para Tapachula, antes de llegar a Tapachula hice una escala en la Alameda Central durante el Festival Abierto Mexicano de Diseño. Y, exacto. Y durante el abierto lo que vimos fueron muchos proyectos sociales del programa Cultura para la Armonía que se presentaron dentro del pabellón en la Alameda. Este proyecto creo que es muy cercano a todos los que estamos en Tux, pero quizá en particular a Paula y a mí porque somos hijos de familias migrantes que llegaron a la Ciudad de México buscando un puerto seguro y la ciudad los recibió con los brazos abiertos. Y la verdad es que queremos hacer un poco lo mismo desde Tux. Estamos tratando de recibir tanto de la mano de organizaciones que nos ayudan en esto como directamente desde Tux para tener refugiados, migrantes, trabajadores globales que nos ayuden a dar no solo diversidad e inclusión a Tux, sino que creemos que ese proceso también genera lo mismo a nivel de comunidad mexa total, ¿no? Este ejemplo, digamos, es entonces como
una visualización de cómo vemos el diseño en Tux, pero no solo por esta parte que hemos estado hablando de mucha conectividad y colectividad, sino también porque es un proyecto prefabricado y fabricado con recursos renovables. Estamos convencidos de que el diseño debe ser sustentable, pero más allá de eso debe ser regenerativo. Una herramienta que reemplace el pensamiento colonizador y extractivista que el ser humano ha usado durante décadas para abusar del planeta. ¿Cómo podemos plantearnos ser verdaderamente sustentables si seguimos empleando sistemas y materiales escasos, finitos y lineales? Justo. La gran dicotomía es cómo vamos a ser sustentables si usamos sistemas y materiales lineales. Ahí hay una contradicción que simplemente no funciona. Entonces creo que la gran pregunta es cómo se ven esos proyectos, que sean no solo un ejemplo técnicamente viable, sino que también simbólicamente representen aquellos valores en los que queremos tener como mensaje en los proyectos. Entonces tiene que ver con recursos renovables, tiene que ver con justicia climática, tiene que ver con una convivencia humana y planetaria horizontal, y todos estos proyectos, la pregunta es cómo se ve un proyecto que apunta hacia un futuro sostenible. Y ahí nos preguntamos, ¿cómo podemos utilizar nuestros proyectos para regenerar el medio ambiente? ¿Cómo pueden los grandes presupuestos de la arquitectura restaurar el entorno natural y mejorar las vidas de las personas? Y bueno, nuestra respuesta en este proyecto, que es nuestro queridísimo Museo de las Constituciones para la UNAM, es haber creado este museo que ahora como punto obligado en el centro de la ciudad. Si no lo conocen, la verdad es que el video y las fotografías nada que ver, tienen que ir a verlo, está a 2 cuadras del Zócalo. Y bueno, nos planteamos diseñar con siempre este eje de la sustentabilidad y que les decía directamente en los materiales es como muy apreciable, pero también haciendo un lugar inclusivo para todos, en el que todas y todos, desde los vecinos y todos los que vivimos en esta gran ciudad, podamos acceder. La estructura de estas grandes paredes que serpentean de doble curvatura son también muy representativas de lo que realmente es la Constitución. Estos andamiajes que permiten la ciudadanía, el andar todos los días de la ciudadanía y que está siempre en una continua construcción, ¿no? Que no está terminado, que es flexible y que está siempre en crecimiento. Los proyectos de esta escala nos han permitido tener realmente un impacto de otro nivel. Por ejemplo, se creó un contrachapado de madera de teca y el proyecto tuvo el volumen suficiente para que se desenrollara por primera vez esta madera en México. No sé si lo sepan, pero hay grandes bosques de teca en México, pero se vende generalmente la madera por completo, el tronco, a los chinos. Entonces quizás tú tienes un piso de teca que el árbol es mexicano, pero se transformó en China y luego lo pusiste en tu casa. Entonces, este proyecto nos dio justo para hacer como toda esta conexión entre los diferentes actores que pueden hacer algo y tuvo el volumen suficiente. Para concluir con esto, y que solo se logra con la participación no de proveedores, diría yo, sino ya de amigos que le entran como a estos experimentos, como Yosa, que es una familia dedicada a la chapa de la madera, nos permite experimentar con pues, estos materiales sostenibles que además, a diferencia de otros contrachapados, está pegado con pegamento soluble al agua, libre de tóxicos, etc. Y bueno, somos realmente fans, amamos la madera, tenemos acerrín en las venas y entonces por eso es que estamos empujando todas estas cosas. Creo que lo que vimos en este proyecto de alguna manera y lo que hemos escuchado el día de hoy en diferentes pláticas, habla de reconectar cadenas. Es decir, nosotros vivimos en un sistema biológico, pero parecería que no es así. Compartimentalizamos el conocimiento y las actividades de manera que parecen no estar conectadas. Y de lo que se trata es de conectar de dónde viene la semilla, dónde se da el bosque, quién transforma ese recurso, quién lo genera en un formato utilizable, en qué proyecto se utiliza. Se trata de reconectar estas cadenas, estas comunidades, estos objetos, estas personas, y quiero decir que cuando hablamos de individuos y de personas, no solo hablamos del ser humano, también hablamos de otras especies, también son individuos. Ahora, lo que tenemos que entender es que lo que hemos visto hoy y de lo que estamos hablando nosotros son proyectos increíbles, han existido a lo largo de décadas, proyectos que nos dicen cómo el diseño y la arquitectura pueden ser sostenibles y cómo pueden tener un impacto real. Lo que no tenemos que vendernos la idea es de que esto, así es el diseño y así es la arquitectura. Estas son excelentes excepciones dentro de una práctica que sigue siendo tóxica, extractivista, colonialista. Entonces tenemos que entender que el general del diseño y la arquitectura en México y en el mundo no es así.
Ahora, lo bueno es que sabemos que sí puede ser así. Entonces, la pregunta en realidad es, ¿cómo podemos escalar esto? Lo hemos escuchado hoy varias veces ya. ¿Cómo logramos la escala que permita que esto tenga un impacto correcto? Ahora, si vemos esta imagen y nos imaginamos que como arquitectos o diseñadores somos ministros de finanzas y tenemos millones de pesos que vamos a destinar a un proyecto y decidimos construirlo todo en concreto, lo que estamos decidiendo es agarrar millones de pesos y dárselos a una de las industrias más contaminantes del planeta. O si decidimos hacer un producto en plástico inyectado, estamos decidiendo darle dinero a la industria petroquímica. No podemos verlo de otra manera. Entonces creo que la gran pregunta es, ¿cómo se ven los proyectos que lo que hagan es transferir recursos y utilicen la escala para generar un impacto positivo? Básicamente, ¿cómo podrían los grandes presupuestos de la arquitectura restaurar nuestro entorno natural y ayudar a mejorar nuestras vidas? Y nuestra respuesta para el plan maestro del Palacio Legislativo de San Lázaro, que parecen fotos porque pero son unos bellísimos renders todavía, un proyecto que esperemos se construya próximamente, es esto que hablamos, ¿no? De proyectos de gran escala, un poco lo que mencionaba Emiliano, que realmente podrían tener un impacto mucho mayor en todas las escalas. Se propone, se propone este gran edificio de más de 50,000 metros cuadrados, porque en el análisis exhaustivo que hicimos de la Cámara, pues básicamente la gente que trabaja ahí no cabe. No es nada más por hacer un edificio. El edificio obviamente se propone en madera, un material renovable, con azoteas verdes y captación de agua pluvial. Obviamente, el empujar este tipo y este tamaño de proyectos podría ser el inicio de un gran programa de la producción de madera sustentable en el país. Uno de los temas de What Design Can Do este año es el juego. Ya sea un partido de fútbol en el patio, las fiestas de fin de año o los cumpleaños multitudinarios, siempre todo es mejor cuando jugamos y nos divertimos. Esta idea muchas veces se ve integrada en nuestros proyectos. El juego no solo como una clave en la concepción, sino también en su uso y en el impacto que puede tener en las personas. Sin embargo, muchas veces nos encontramos que los espacios de juego se han convertido en lugares desolados, llenos de estructuras plásticas sin alma, que no reflejan ni su entorno ni a quienes los utilizan. Si vemos esta imagen, podría ser México, podría ser cualquier otro país. No nos dice dónde está, son los mismos juegos de plástico espantosos que están en todos lados, que no nos hablan del lugar donde están, no nos hablan de la comunidad que los utiliza. De alguna manera creemos que los juegos y el juego pueden reflejar otras cosas. La pregunta es cómo se ven estructuras que hablen de juego, pero que también puedan hablar de sostenibilidad, de emociones, de historia, de contexto local. ¿Cómo se ven esos juegos? Y nuestra respuesta a estas preguntas en el espacio lúdico del Parque La Ribereña en Tlaxcala es que diseñamos exprofeso de las necesidades, de la cultura, de las niñas y los niños que viven en este lugar. Entonces nos dimos a la tarea de crear esta gran maqueta que representa el río Zahuapan, que es parte de toda una recuperación de un río que viene muy contaminado por todas las industrias textiles que han llenado de metales pesados y que todos estos niños nunca han podido disfrutar. Entonces se recupera este espacio, este parque, y bueno, además de tener juego alrededor de esta fuente y que a todos nos encanta el agua, hay todo un tema de educación ambiental al respecto, sobre el lugar donde ellos viven y que es la única forma de que se apropien y lo defiendan. Creemos que esto va a depender de los niños que juegan en este lugar. Además, diseñamos algunos de los juegos que están ahí inspirados en los bergantines y los gráficos tlaxcaltecas de toda la vida. Y bueno, es nuestra respuesta a que no todos los juegos deben de ser los mismos de plástico que vemos en los catálogos. Para trabajar en grupo, debemos entender que ser muchos no significa ser iguales. Todos somos diferentes, tenemos formas, colores, tamaños, capacidades y habilidades diferentes. Puede sonar obvio decir que somos todos diferentes, pero curiosamente hemos pasado mucho tiempo diseñando para lo que es el usuario ideal, que siempre es el mismo. ¿Sabían que el modulor, ese canon que arquitectas y diseñadores han seguido como si fuera un mandato divino, lo definió Le Corbusier con la idea de que el usuario ideal es un policía británico? Un hombre blanco, alto, diestro y privilegiado. En lo personal, no me identifico con ese estereotipo, asumo que la mayoría de ustedes tampoco, y no es sorpresa que casi todos los muebles nos quedan grandes a la mayoría de las personas.
Esto resulta particularmente grave cuando hablamos de espacios educativos. Las aulas tradicionales, diseñadas bajo estos cánones, limitan el aprendizaje y perpetúan las jerarquías. No consideran la diversidad de los estudiantes y terminan siendo rígidas y muy poco inclusivas. Entonces nos hacemos rápidamente 3 preguntas para terminar y ¿es posible que rediseñemos estos espacios para que sean más flexibles y equitativos en la educación? ¿Será posible aprender de una manera más inclusiva y equitativa, de forma colectiva? Y si el diseño puede ayudarnos a repensar a cómo aprendemos en colectivo, fomentando procesos horizontales. Muy rápidamente les queremos enseñar estas imágenes. Esto es parte de un proceso de diseño de un proyecto que no hemos presentado. Nadie ha visto esto todavía y lo van a ver por primera vez en el Museo Experimental del Eco apenas en una semana. Y es una propuesta conceptual flexible que habla de cómo se puede hablar de educación con otro tipo de mobiliario, atendiendo justo lo que acaban de explicar Daniel y Pau. Si no es una silla de paleta, ¿cómo se ve un sistema modular y flexible que invita a la colaboración, que sea inclusivo, que sea equitativo? Estamos aprovechando el contexto de este museo y sobre todo de un museo experimental para finalmente hacer una provocación y generar preguntas que a través del juego y a través de la experimentación y de la colectividad se replanteen nuevamente otras preguntas y otras preguntas, pensando en que no vamos a enseñar en ese museo un objeto terminado y rígido, una foto final, sino solo una provocación para seguir hablando de esto. Y como cierre, como conclusiones rapidísimas, espero que estos proyectos rápidamente, son 13 años, fue casi imposible planear esto, los hayan contagiado un poco, los hayan motivado. Un honor estar en What Design Can Do con todos ustedes. Soy fan de gran cantidad de proyectos, he babeado todo el día y todavía viene el que sigue, babeo con lo que viene con Mariana. Y un honor, obviamente, estar con el capitán del diseño, Emiliano, y la mente más brillante que conozco, Pau. Bravo, chicos. Un honor que estén aquí con nosotros. Emiliano, querido. Querido. Paula, Dani. Cerraron con 3 preguntas muy interesantes. Ups. Pero creo que nuestro público tiene preguntas aún más interesantes. Perfecto. Pero me hace falta Marisol. Aquí estoy. Marisol, ¿Qué tal? ¿a quién tienes por ahí? Pues mire, aquí tengo una diseñadora con una pregunta interesante, entonces se las comparto al equipo de Tux. Por favor. Mi pregunta es si les ha pasado que las comunidades o el usuario para el que diseñan rechace estos espacios o objetos porque son estéticas a las que no están acostumbrados y se sientan ajenos a ellas. Creo que me encanta esa pregunta porque lo que está planteando de alguna manera es que exista una asimetría o una falta de consonancia entre el proceso de diseño y el usuario. Creo que afortunadamente no nos ha pasado todavía que alguien nos diga lo que hicieron no funciona, pero esperamos que así sea y esperamos que los que sí funcionaron al inicio dejen de funcionar. Creo que es muy importante entender que el usuario no es una cosa. Bueno, para empezar me molesta muchísimo el concepto del usuario, ¿no? O sea, es justo lo que decía Pau, no es uno y no es único, pero estas comunidades a las que van los proyectos siguen en evolución y siguen cambiando y esperemos que lo que hoy funciona mañana no funcione y que tenga que rehacer. La verdad es que esta idea de que todo lo que se construye tiene que servir por los siglos de los siglos es una cuestión completamente arrogante que no tiene que ser así. Tenemos que entender que quizá hoy no funcione y mañana sí, de la misma manera en la que quizá el gran éxito de hoy, pasado mañana ya no funcione. La mayoría de los proyectos que hemos hecho en un contexto doméstico, muchas veces lo que hemos hecho en remodelación es decir, las ideas y los valores con los que fue hecho esto ya no están y entonces lo traemos al presente y asumimos que lo mismo va a suceder en unos años. Cuando estábamos diseñando el pabellón cultural migrante, uno de nuestros socios de toda la vida en Tux, Rodolfo Samperio, estábamos diseñando la estructura en A, y yo tenía más abajo el travesaño, el horizontal, por un tema de estructura, ¿no? De palanca. Y Rodolfo me dijo, súbelo, cuando lo habiten, lo van a hacer un tapanco. Yo le dije, es que no nos pidieron un lugar, es una sombra, ¿no? Es para dar talleres, etc. Y él me dijo, es que va a pasar, lo van a acabar habitando. Y por supuesto tenía mucho más conocimiento que yo de estos temas sociales. Y decidimos subir el travesaño. Y para no hacer el cuento muy largo, años después se perdió la pista, desapareció con Aculta, cambios de sexenio, se volvió Secretaría de Cultura, lo recibió el padre Chava, que es toda una institución. Para no hacer el cuento muy largo, vimos unas fotos en la jornada de unos hermanos migrantes que fueron muy famosos en su momento, cruzaron caminando
unos haitianos, que llegaron a Tijuana y el pabellón estaba totalmente habitado, se había hecho un tapanco y pues teníamos también miedo porque no estaba diseñado estructuralmente para recibir esto y para mí es como un llamado de atención muy profundo de cómo muchas veces la realidad en la que vivimos supera muchas veces la ficción, ¿no? Y que las realidades en este país pues son bastante canijas, ¿no? Así es. Va. Pues muchísimas gracias, chicos. Un gusto, Gracias. un honor tenerlos Ya me por acá. corto. Gracias, Santi.